Más reciente encuesta realizado por el medio de comunicación opositor al gobierno, la Prensa Gráfica, la aprobación de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad se debe a los resultados del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Tras varios meses de no sacar encuestas, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, medio contrario al gobierno del presidente Nayib Bukele, dio a conocer los resultados de un estudio que pensaron bastante en publicarlo, ya que no corresponde a los intereses que están detrás de su línea editorial. Al preguntarle a los salvadoreños sobre la labor de las instituciones de gobierno, la población resaltó el esfuerzo que realizan los cuerpos de seguridad en su afán por erradicar a los miembros de pandillas. La Fuerza Armada de El Salvador aparece en la parte más alta de la tabla de calificaciones con un 89.9% de aprobación. La Policía Nacional Civil obtuvo una aprobación de 85.3% y el Ministerio de Justicia y Seguridad un 85.2%. Según el mismo sondeo, en la actualidad más del 80% se siente seguro de viajar en autobús y el 85% ya no teme ser víctima de la delincuencia en establecimientos como mercados. Este es el fruto del trabajo realizado en el presente año por estas entidades de gobierno, que desde el inicio de la gestión del mandatario, en junio de 2019, implementó el Plan Control Territorial que ya desarrolla su quinta fase denominada Extracción. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y cada día la población avala las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que esto se debe a que ahora por primera vez en la historia de El Salvador, las instituciones del Estado trabajan de forma articulada en contra de los grupos terroristas. Aquí los detalles. Teníamos secuestrada a una población de más de 6 millones de salvadoreños, donde los gobiernos locales y los gobiernos centrales eran incapaces de resolver ese problema. Ahora la realidad es otra. Desde la llegada del Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele marcó un antes y un después en la lucha por regresarle la verdadera paz y tranquilidad a la población. Esto gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción. Hemos recuperado el control del territorio. En diferentes sondeos de opinión, la población salvadoreña avala el trabajo del Ejecutivo. Además que por primera vez en la historia, todas las instituciones de seguridad están varios pasos adelante de estas estructuras criminales. No solo en materia de seguridad, también en materia de salud, en materia de educación. Al final le estamos apostando a esos tres pilares fundamentales sobre los que descansa cualquier sociedad, que es salud, educación y seguridad. Desde el inicio del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, se ha logrado impactar arriba del 70% de las estructuras criminales. Estamos un poco arriba del 70%. En el impacto a la MS, a la 18 en sus dos facciones, sureña, revolucionaria, Mao también se ha tocado bastante. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reafirmó que actualmente se implementan 5 de 7 fases del Plan Control Territorial. La última, que se denomina Extracción, se desarrolla en Soyapango, permitiendo la captura de más de 400 pandilleros y colaboradores que intentaban huir de la justicia. Hemos tenido la capacidad de casi que alojar una división militar. Solo en Soyapango, las autoridades permanecen en al menos 40 puntos y se ejecutan incursiones en todas las comunidades. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y el cerco de seguridad en Soyapango continúa y hay nuevos resultados en el tema del transporte público, ya que los motoristas que evitaban transitar por comunidades que antes eran peligrosas, hoy lo hacen con tranquilidad. Fiorentina Campos está en el lugar y nos cuenta más. A continuación, Fiorentina, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Les cuento que vamos en una ruta 41B de Soyapango y quiero mostrarles la nueva realidad que viven los habitantes de este sector, pues los pasajeros van en completa tranquilidad debido al tema de seguridad implementado en este municipio. Y hemos platicado también con ellos porque esta ruta 41B no ingresaba a diferentes comunidades debido a la alta peligrosidad que se vivía en este sector. Sin embargo, hoy ya ingresan con total normalidad. Veamos. Perfecto, gracias a Dios se siente una gran seguridad, que es lo más importante para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Muy agradecida con el gobierno. Bueno, es muy bueno porque teníamos tiempo de no entrar
y ahora ya. Pero también hablemos del cerco que hay acá en Soyapango como parte del Plan Control Territorial de la fase 5 denominada extracción. Hemos platicado con diversos habitantes y sobre todo también con comerciantes de la comunidad y la colonia Las Margaritas. Escuchemos. Ha cambiado enormemente desde el aspecto en el cual usted puede circular libremente desde una hora u otra hora sin aquel temor de que le vayan a hacer algo. Sí, he visto bastante el cambio porque ahora donde quiera que uno sale anda bien libre. Y es que el tema de seguridad en Soyapango no solo abarca el transporte colectivo, sino también las calles y el centro de este municipio, ya que los habitantes se muestran tranquilos debido a la presencia de la Policía Nacional Civil y también de los elementos de la Fuerza Armada. Vamos a tener más detalles en nuestra emisión estelar. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti también, Fiorentina. Gracias por tu informe y qué bueno ver que ahora también los habitantes de Soyapango y todos los sectores aledaños pueden hacer uso de estas rutas del transporte colectivo que van a lugares donde antes no podían. El Plan Control Territorial y el régimen de excepción que lidera el presidente de la República, Nayib Bukele, están conduciendo al país por el rumbo correcto. La Policía Nacional Civil informó sobre un nuevo día sin homicidios a nivel nacional. Solo en el mes de diciembre se contabilizan 9 días sin muertes violentas. Finalizamos el lunes 12 de diciembre con 0 homicidios en el país, se lee en la publicación. Ordenó la captura de exfuncionarios del FMLN y de un empresario por irregularidades en la ejecución del fallecido Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana de San Salvador Citrams. Gerson Martínez y Nelson García se encuentran prófugos de la justicia. Tras una extensa investigación, las autoridades hicieron efectivas la captura de Edwin Flores, exdirector general de tránsito del Viceministerio de Transporte, y Miguel Ángel Castaneda, empresario de Zipago Citrans, acusados por actos de corrupción en el Sistema Integrado del Área Metropolitana de San Salvador, Citrans. El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el ex viceministro de Transporte, Nelson García, también son señalados, pero se encuentran prófugos de la justicia. Y como ente fiscal se ha determinado que durante la implementación de dicho proyecto existió una gran cantidad de irregularidades tendientes a, primeramente, echar de forma anómala a funcionarios del proyecto. En 2015 se concedió de manera anómala el proyecto de Citrans a la empresa de Miguel Castaneda, sin consentimiento de la Asamblea Legislativa, pasando por alto los requerimientos legales. Una de las personas más beneficiadas de este sistema de transporte fue el señor Miguel Ángel Díaz Castaneda por medio de su empresa Unión de Empresas Zipago Citrans. Esta empresa se le adjudicó el proyecto para el funcionamiento exclusivo del Citrams de una forma totalmente anómala y contraria a la ley. Al prófugo Gerson Martínez se le acusa de incumplimiento de deberes, a Edwin Flores por actos arbitrarios, mientras tanto a Nelson García y a Miguel Castaneda por extorsión agravada. Se ha logrado acreditar también la existencia de delitos de extorsión hacia determinados empresarios del transporte de la zona oriente de San Salvador. Las autoridades realizaron 20 allanamientos en distintos puntos del país, con los que se robustecerá aún más el caso y se determinará si hay más implicados y que todos paguen por sus delitos. Kevin Castillo, Noticias. Por cierto, el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, reaccionó a este tema, asegurando que se mantienen como institución combatiendo a la corrupción, llevando ante la justicia a quienes se aprovechan de su cargo para obtener beneficios propios con fondos del Estado. Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de la República está realizando acciones contundentes en contra de actos de corrupción cometidos en administraciones pasadas. Y de igual forma, en la actualidad ha recibido denuncias por 254 casos de corrupción, los cuales actualmente se encuentran en investigación y oportunamente serán presentados. De acuerdo al Código de Trabajo, todos los empleados deben recibir el aguinaldo a partir del 12 de diciembre. Ese es un monto extra de dinero por la labor desempeñada durante todo el año. El aguinaldo es un derecho y no una opción, por eso el gobierno garantiza que todos los salvadoreños lo reciban a tiempo y según el monto estipulado. El aguinaldo es una bonificación que se recibe el último mes del año por los servicios prestados hacia un patrono en cualquier área, y el Ministerio de Trabajo es la institución encargada de verificar que sea entregado a tiempo y el monto exacto, de acuerdo al periodo laborado. Nosotros activamos todos los mecanismos, las plataformas, incluso para
para interactuar con los trabajadores y que nos digan dónde están vulnerando sus derechos, que no entregan el aguinaldo. Bajo el plan denominado Defiende tu Aguinaldo, un promedio de 600 inspectores ya han sido desplegados. Un trabajo territorial que hacemos en todo el país. Las 14 sedes departamentales se activan y vamos a hacer las supervisiones y verificaciones correspondientes. Los trabajadores que no reciban su aguinaldo pueden denunciarlo de manera anónima a través del call center 130. Tenemos que actuar de inmediato que le entreguen el aguinaldo. O sea, si no lo han entregado, nosotros con la inspección obligamos que en el momento que lleguemos, si ya pasó la ley, lo que la ley dice, tiene que entregarle de inmediato el aguinaldo. Y segundo, va a todo un proceso sancionatorio por haber incumplido. Nosotros esperamos que las empresas no lleguemos al nivel de sancionarlas, sino que lo que esperamos y lo que solicitamos e instamos es que se cumpla altas, ya que se suma la multa por cada trabajador al que le fueron vulnerados sus derechos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. A continuación, conozcamos cómo debe ser entregado el aguinaldo para el sector privado y con base al Código de Trabajo. Las tablas de referencia son las siguientes, tómelo muy en cuenta. Los trabajadores con 1 año, pero menos de 3 años de servicio, su aguinaldo será equivalente al salario de 15 días. Asimismo, los trabajadores con 3 años o más, pero menos de 10 años de servicio, el aguinaldo deberá ser lo equivalente al salario de 19 días. Mientras que los trabajadores con más de 10 años de servicio, el aguinaldo deberá ser equivalente al salario de 21 días. El periodo para el pago del aguinaldo finaliza el próximo 20 de diciembre. Cualquier incumplimiento debe denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. Y en los últimos 9 meses, las familias salvadoreñas no han resentido mayor aumento en los precios de la canasta básica, como sí lo ha sufrido la población de los países vecinos, esto ante la inflación mundial. Las medidas económicas implementadas por el gobierno son acertadas y a tiempo, por lo que hoy el país se posiciona como una de las naciones con menor inflación en la región. Nosotros somos el país con la menor inflación en Centroamérica y ocupamos el 4º lugar en América Latina en cuanto a nivel de inflación, y me atrevería a decir a nivel mundial, El Salvador es uno de los países que ha podido mantener esos niveles de inflación gracias a todas las medidas que se han implementado y que continúan vigentes y que han tenido un impacto en aquel momento inmediato, pero que continúan apoyando a todos nuestros hogares salvadoreños, especialmente teniendo un impacto muy grande en nuestras poblaciones más vulnerables.